Hola niños, buenos días. Ahora nos corresponde trabajar en la guía número 12 y también vamos a comenzar una nueva unidad que está relacionada con la electricidad y con la energía. Entonces, el objetivo de esta guía es conocer cómo se origina la electricidad y distinguir cómo se originan las fuerzas de atracción o repulsión en las cargas eléctricas. Entonces, lo primero que vamos a definir es cómo se origina la electricidad y está directamente relacionado con lo que es la energía, porque cuando nosotros hablamos de la energía hablamos de que es la capacidad de producir un movimiento o darle movimiento a la materia. Y en este caso, cómo se origina la electricidad es cuando los cuerpos normalmente están en un estado neutro, es decir, poseen igual cantidad de cargas negativas y positivas, ¿ya? Y cuando un objeto adquiere más cargas positivas o negativas, queda electrizado y puede ejercer una fuerza sobre otro sin tocarlo. Entonces, cuando hablamos de fuerza electrostática, es cuando los cuerpos se unen y la fuerza se manifiesta en atracción o repulsión. Y aquella interacción es conocida como fuerza electrostática, ¿ya? Las partículas con igual estado de carga se repelen y las que tienen distinta carga se atraen. ¿Qué son las cargas eléctricas? La carga eléctrica puede ser adquirida por los cuerpos al ser frotados y esto se debe a que las partículas que componen el átomo tienen esta propiedad que es manifestada por cuerpos mayores y que puede producir atracción o repulsión y se conoce como fuerza electrostática. ¿De dónde provienen las cargas eléctricas? Los átomos están formados por protones con cargas positivas, neutrones que no tienen carga y los electrones que tienen carga negativa. Pero en este momento lo que nos interesa es hablar de los protones y de los electrones. En general, los átomos siempre tienen la misma cantidad de protones que de electrones y por eso se les llama que son neutros. Ustedes lo deben recordar cuando vimos las teorías atómicas y ya hablamos de que un átomo era neutro cuando tenía la misma cantidad de protones y de electrones. Por eso cuando un cuerpo adquiere una carga eléctrica, significa que tiene mayor cantidad de protones, es una carga positiva, o de electrones es una carga negativa. Y en este caso se habla de cuerpos electrizados. ¿Cuándo existe atracción y repulsión en las cargas? Bueno, como lo dije anteriormente, si las cargas eléctricas son del mismo tipo, es decir, ambas son positivas o ambas son negativas, se repelen. Y si son de tipos opuestos, es decir, hay carga positiva y negativa, se atrae como se está mostrando en la imagen que tenemos en pantalla. ¿Cómo se electrizan los cuerpos? Los cuerpos se electrizan de tres formas: por frotamiento, por contacto y por inducción. Cuando hablamos que es frotamiento, es cuando hay una transferencia de cargas a través de la fricción entre dos cuerpos que inicialmente estaban neutros. Como por ejemplo, como aparece en la guía, si ustedes tienen un globo y lo frotan en una chaleca de lana, ya obviamente va a haber una atracción. Entonces van a haber cargas positivas y negativas. Después tenemos la electrización por contacto, que es al poner en contacto dos cuerpos, uno cargado y otro neutro. El que tiene más cargas negativas va a transferir
al otro hasta que ambos puedan quedar con cargas de igual signo. ¿Qué significa? Si tenemos, por ejemplo, inflados los globos, pasamos nuevamente el globo por la lana y luego lo colocamos en el pelo. Hay que ver, igual que como está en la guía, que el pelo va a tener una carga negativa y el globo viene con carga positiva, por lo tanto el pelo se va a parar de tal forma que se va a producir la electrización por contacto. Y por último, la electrización por inducción es el proceso en el que se carga un cuerpo al acercarlo al otro que está eléctricamente cargado. Y en la guía también aparece un ejemplo que está relacionado también con cuerpos neutros y cuerpos que son conductores de electricidad. ¿Qué es la polarización eléctrica? La polarización eléctrica es un fenómeno que se produce en los dieléctricos, es decir, en los aislantes. Y en estos cuerpos, las moléculas de la sustancia están distribuidas al azar. Al acercarse un cuerpo cargado, por ejemplo, positivo, este va a actuar sobre las moléculas del aislante, haciendo que se orienten o que se puedan alinear con la carga negativa ya hacia el cuerpo positivo. Y cuando esto ocurre, ya se llama que el cuerpo está polarizado. Ya, además, debemos saber que las cargas eléctricas acumuladas en un cuerpo pueden desplazarse por fuerzas de atracción o repulsión. Y entre las partículas que están cargadas encontramos el fenómeno que se llama descarga eléctrica, al igual como se ve acá en esta imagen, que es cuando los rayos que se producen durante una tormenta. Y en el desplazamiento de las cargas eléctricas también debemos saber que la diferencia de energía entre dos puntos recibe el nombre de... También debemos tener claro de que el desplazamiento de las cargas eléctricas también requieren una diferencia entre dos puntos y esto recibe el nombre de voltaje, ya tal como lo estamos mostrando en la imagen. Y esto se puede medir siempre y cuando se conozca la cantidad de agua que circula en un tiempo determinado. En el caso de un material conductor, en lugar de agua, lo que circula son cargas eléctricas negativas, es decir, electrones. Dice, la electricidad tiene beneficios y también múltiples riesgos, como la sobrecarga y contacto eléctrico. Y para prevenirlos, ciertas medidas en el diseño de las instalaciones eléctricas o dispositivos intervienen en el suministro cuando hay falla. Por lo tanto, es importante saber que nosotros vamos a tener que conocer lo que son los conductores y lo que son los aislantes, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en una próxima guía. Y para finalizar, las actividades son dos. Una es observar la imagen y contestar las preguntas que aparecen en la guía. Y la número dos es una actividad experimental y también tienen que contestar las preguntas una vez que la hayan desarrollado. Yo creo que ya están en condiciones de poder desarrollar la guía y nos vemos para la próxima oportunidad. Si tienen dudas, ustedes ya saben, me pueden escribir al correo de apoyo pedagógico o también al correo particular que ya va a estar publicado en la página del colegio. Gracias.